Los dejamos con el siguiente capítulo, con historias cortas, pero bastante aterradoras. Esto es terror psicológico. Lo que les voy a contar nos ocurrió a un tío y a mí cuando caminábamos por una vieja carretera que conducía al pueblo donde vivía en aquel entonces. Eran ya pasadas las 12 de la noche. En aquella antigua carretera había una curva donde ocurrieron muchos accidentes, por eso le apodaron la curva de la muerte. Pero ya casi no pasaba ni un vehículo, porque habían hecho una nueva carretera, y los vehículos preferían irse por la nueva. La cosa fue que, por ahorrar tiempo y ser muy tarde, ya no había transporte que nos llevara al pueblo. Así que tuvimos que ir caminando. Mi tío y yo ya sabíamos que en la curva que íbamos a pasar, el ambiente era muy pesado. Bueno, cuando terminamos de pasar la curva, escuchamos el arrastrar de cadenas, lo cual nos hizo voltear y ver de dónde provenía aquel sonido. A lo lejos, pudimos ver un cuerpo encadenado. No sé si era por lo oscuro que estaba, pero no se notaban sus pies. Parecía que flotaba. Al ver aquel espectro, corrimos como jamás lo habíamos hecho. Gracias a Dios pudimos llegar a casa con bien. Al día siguiente, contamos lo sucedido, y los que vivían en el pueblo decían que los que se aparecían en la curva de noche eran condenados, que por eso traían cadenas en el cuerpo. ¿Ustedes qué opinan? Cuando estaba pequeño, vivía en una escuela. Nuestro pasatiempo favorito era ver la televisión en la noche. Detrás de la tele se encontraba una ventana que daba a los pasillos. Un día, eran como las 10 de la noche, y, no les miento, vi un esqueleto caminando como si nada en los pasillos. En ese lugar vivimos 5 años, y todas las noches nos asustaban. Movían los pupitres y los lanzaban contra las paredes. Tocaban las campanas, tiraban las puertas de los baños, y se escuchaban lamentos. Todo eso ocurría exactamente a las 2 de la madrugada. Como mi papá era minero, él solo llegaba los viernes, y no nos creía lo que pasaba. Cierto día salimos con mi mamá, y él se quedó solo en la escuela. Le preguntamos que si no le daba miedo, a lo que él respondió que no. Ese día llegamos justo a las 2 de la madrugada, y lo encontramos afuera sentado en las escaleras de la cancha. Y le preguntamos que por qué estaba ahí tan tarde. Nos contó que le tocó salirse de la casa por la cantidad de lamentos y ruidos. Fue tan grande el miedo que sintió que jamás volvió a quedarse solo. Después de 5 años, nos mudamos a otro lugar, y la gente que llega a la escuela no aguantan más que días por los sucesos que ocurrían. Mi hermano se convirtió en un demonio y desapareció. Nadie me cree esta historia, pero cuando tenía 8 años descubrí que mi abuelo había hecho un pacto con el diablo para darle apoyo a la familia, y a cambio, una persona de mi familia se convertiría en el aliado del diablo. Años después me encontraba durmiendo y de la nada escuché un ruido. Salí de mi habitación, vi sangre y ojos en las paredes, mientras que al fondo había una sombra con ojos blancos. Era mi hermano, que había escrito en la pared: "El fin se está acercando, nadie cree que él es el bueno". Desapareció y se escuchó un ruido en la cocina. Era mi hermano de nuevo. Se me acercó y me susurró: "Debes escapar. Rápido". Me desmayé y al día siguiente no lo volví a ver. Tuve que ir a terapia porque me creyeron loca. He tenido bastantes traumas con eso. Mi hermano lleva desaparecido bastante tiempo. Esto me sucedió hace aproximadamente 10 años. Salí de una disco con mi novio. Habíamos tenido una discusión, así que me vine sola. Recuerdo que llevaba una blusa blanca y un short negro. Mi novio fue tras de mí y dice que al llegar a una esquina vio a una mujer vestida igual que yo. Él corrió tras de ella, tratando de alcanzarla, y cuando estuvo a punto de llegar a ella, se dio la vuelta y lo que vio lo dejó aterrorizado. Dice que ese ser no tenía ojos y tenía un aspecto putrefacto. Así que comenzó a correr con dirección a mi casa, y cuando llegó, vi que estaba pálido. Al día siguiente fuimos a que lo curaran de espanto, porque no podía ni siquiera dormir. Un día fuimos a llevarle flores a mi papá a su nicho. Para entrar, uno tiene que abrir con llave y cerrar al entrar, porque son muy estrictos ahí. Cuando llegamos, limpiamos su lugar y colocamos las flores.
Cuando estábamos rezando, vimos que pasó un joven a nuestras espaldas. Nos preocupamos porque pensamos que habíamos dejado abierta la puerta. Así que nos dispusimos a terminar el rezo y buscar a la persona que había ingresado, pero no había nadie. Fue un poco extraño porque el nicho solo tiene una entrada que funciona de igual manera como salida, y no volvimos a ver que alguien pasara. Cuando llegamos a la puerta nos dimos cuenta de que estaba cerrada. ¿Quién pudo haber sido esa persona? ¿Habrá sido un espíritu? ¿Ustedes qué opinan? Esos fueron los relatos del video de hoy. Espero hayan sido de su agrado. Y sin más que decir, hasta la próxima.